Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y amigos que nos acompañan en la esperanza en que el Señor venga a nosotros. Hoy les traemos una pequeña palabra de parte del Señor y vamos a orar para que Él nos bendiga y nos permita dárselas a todo el pueblo. Señor, en este día te venimos dando gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por todas las cosas pequeñas y grandes, por tus maravillas, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados, Señor, y que sea el Espíritu Santo a través de nuestras bocas, Señor, quien dé la palabra a tu pueblo, mi Dios y Salvador. Bendito seas, alabado seas, Señor mío. Amén. Amén. Hoy vamos a traerles del capítulo 2 de Lucas, en versículo 21 hasta el versículo 38. Y dice: Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, en cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y nos bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Amén, amén. Qué hermosa la escritura. Qué bonita esta palabra que nos habla de la presentación de Jesús en el templo. Mi esposo Federico y yo estábamos compartiendo justamente esta palabra que queríamos también compartirla con el pueblo de Dios, ¿verdad? De cómo el Señor le habló una palabra a Simeón y el cumplimiento de esa palabra llegó a su vida cuando Jesús fue presentado, ¿verdad? Porque ya el Señor le había dicho que conforme a la palabra dice, porque han visto mis ojos tu salvación y puedes despedir a tu siervo en paz, ¿verdad? Porque él iba a poder ver a Jesús, que lo trajeron al templo. Y así fue como sucedió. Pero ¿por qué pudiendo haber tantos niños que en ese momento fueron presentados, porque esa era la tradición, ¿verdad? De que los niños se presentaran a los 8 días, de ahí todos pequeñitos y en ese momento de ahí, la parejita con su hijo y tal vez uno dice, bueno, son muy parecidos, ¿verdad? Son iguales todos los chiquitos, no había algo que determinar una señal en Jesús de fisonomía, no se decía nada de eso, pero ¿qué fue lo que movió a Simeón a llegarse a Jesús y darse cuenta que estaba viendo al Salvador?
era la promesa del Espíritu Santo. Era la promesa que el Señor le había hecho y porque dice la palabra que fue movido en el versículo 27 por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y llegó al templo y ahí fue en ese momento donde él tomó al niño en sus brazos y lo bendijo. Y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Qué necesario y qué importante este ejemplo que nos da Simeón, de mantenernos y de sostenernos en la palabra que ya el Señor nos ha dicho a través de su Espíritu. Número 1, tener una unidad con el Padre. Creer firmemente que la palabra que Él ha declarado para nuestra vida y la vida de nuestra descendencia se va a cumplir. ¿Cómo nos mantenemos en fe para que el cumplimiento de esa palabra llegue a cada uno de nosotros y no decaigamos, ¿verdad? Esperando aún, imagínense todo lo que Él esperó, que pasaron los años y años para ver ese cumplimiento de la promesa del Padre. Porque Él permanecía, dice que era un varón justo, piadoso, permanecía en oración. Y esa oración y esa unidad que tenía con el Padre permitía que el poder del Espíritu Santo permaneciera en él. Y cuando nosotros permanecemos en unidad con el Padre, el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y cuando llega el cumplimiento de esa promesa que el Señor nos ha dado, nos damos cuenta porque es el mismo Espíritu que como llevó a Simeón a acercarse, ¿verdad?, al cumplimiento de esa promesa a Jesús, así nos lleva al Padre cuando tenemos unidad con el Espíritu Santo, a acercarnos y a tener una visión abierta, espiritual, una sensibilidad a través del Espíritu Santo para llegar y ver cuál es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que es otra característica muy importante que tenía Ana, también la profetisa, porque ella se dio cuenta de la presencia del Señor y hablaba del niño a todos. Dice que era una mujer que oraba y que ayunaba. ¿Qué nos dice el Señor acá? ¿Qué estrategia nos da en su palabra? Tengamos una unidad con el Padre. Que cuando Él nos dé una palabra, sea el poder del Espíritu Santo, por tener esa unidad y creer en Él, que vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Hoy nosotros declaramos para cada uno de ustedes que el cumplimiento de la promesa del Padre sobre ustedes, sobre sus descendencias, sobre sus familias, viene a cumplimiento. ¿Por qué? Porque vamos a aferrarnos como nunca a la palabra del Señor y vamos a tener una actitud de compromiso y de oración para que el Espíritu Santo sea el que esté sobre cada uno de nosotros y nos dé la certeza de que la palabra que Dios nos ha dado se va a cumplir, como la tenía también Simeón. Todo esto lo deseamos y lo anhelamos en el pueblo de Cristo. Ok, hermanos, así es la palabra del Señor. Hoy fue muy bonita porque todavía estamos con el niño Jesús en brazos. Y qué bonito, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra del Señor. El Señor siempre cumple. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque eres fiel con todo tu pueblo, mi Dios. Porque cumples tu palabra fielmente, porque nos enseñas, nos guardas, porque nos das muchas cosas, Señor. Nos cuidas y siempre estás atento como Padre nuestro que eres. Gracias, mi Dios y Salvador, por todas las cosas. Te pido que en el próximo año 2021, que inicia en un par de días, Señor, nos des paz y tranquilidad, nos guardes de todo mal, nos lleves por tus senderos, Señor. Acércanos a ti, Señor, atráenos. Señor, que tengamos la fuerza para seguirte, que tengamos la habilidad, Señor, que no seamos distraídos por el enemigo y que oremos todos los días, todos los días, Señor. Guárdanos de toda acechanza del demonio, de toda tentación y líbranos de todo mal, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por todo. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos y seas tú, mi Dios y Salvador, bendito. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Que pasen muy bien, hermanos, y nos vemos el próximo año. Muchas bendiciones.